Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para esta ocasión, lo prometido, dos relatos más de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. La primera tradición se llama el Carbunclo del Diablo y la segunda, la procesión de las ánimas de San Agustín. Antes de pasar a relatar, son necesarias dos aclaraciones, ya que Palma usa muchos peronismos en su obra. Y también lo otro es para precisar a qué acepción se refiere. De modo que tenemos la palabra huaca con H, una palabra que en el Perú se usa para aludir a un lugar sagrado. Designa esta palabra a todas las sacralidades fundamentales incaicas y también de algunos pueblos que existieron paralelamente al imperio incaico en la costa. Entonces designa esta palabra a santuarios, ídolos, templos, tumbas, momias o cualquier otra cosa que tenga que ver con su religión o su cosmovisión. Como centro religioso, las huacas son también famosas por ser el lugar donde se depositaban ofrendas. Por esta causa sufrieron varias depredaciones durante los primeros años de la conquista española de América, tanto por su fama de contener tesoros, oro, plata, piedras preciosas, como por ser el centro de la religiosidad local en las provincias que conformaron el Tahuantinsuyo. La segunda palabra es carbunclo, que en este caso no es una enfermedad ni tampoco es un animalito, como en algunos países se le conoce a algún insecto llamado carbunclo, sino que es una piedra preciosa de color rojo encendido. Aclarado esto, entonces vamos a lo que vinimos, como diría Palma. El carbunclo del diablo. La huaca juliana, cuya celebridad data desde la batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855, por haber sido ella la posición más disputada, tiene su leyenda popular que hoy se me antoja referir a mis lectores. Cuando el conquistador Juan de la Torre, el madrileño, sacó en los tiempos de la rebelión de Gonzalo Pizarro grandes tesoros de una de las huacas vecinas a la ciudad, despertóse entre los soldados la fiebre de escarbar en las fortalezas y cementerios de los indios. 3 ballesteros de la compañía del capitán Diego Gumiel asociáronse para buscar fortuna en las huacas de Miraflores y llevaban ya semanas y semanas de hacer excavaciones sin conseguir cosa de provecho. El Viernes Santo del año 1547, y sin respeto a la santidad del día, que la codicia humana no respeta santidades, los 3 ballesteros, después de haber sudado el kilo y echado los bofes trabajando todo el día, no habían sacado más que una momia y ni siquiera un dije o pieza de alfarería que valiese 3 pesetas. Estaban dados al diablo, maldiciendo de la corte celestial. Aquello era de taparse los oídos con algodones. Habíase ya puesto el sol y los aventureros se disponían para regresar a Lima, renegando de los indios cicateros que tuvieron la tontuna de no hacerse enterrar sobre un lecho de oro y plata. Cuando uno de los españoles, dando un puntapié a la momia, la hizo rodar gran trecho. Una piedrecita luminosa se desprendió del esqueleto. «¡Canario!», exclamó uno de los soldados. «¿Qué candelilla es esa? Por Santa María que es carbunclo y del gordo». Y disponíase a mover la planta tras la piedrecilla, cuando el del puntapié, que era todo un matón, lo detuvo diciéndole: «Alto, camarada, no me salves si no es mío el carbunclo, que fui yo quien sacó la momia». «Un demonio que te lleve, yo lo vi brillar primero y antes mueras que poseerlo». «Cepos quedos», arguyó el tercero desenvainando una espada de las llamadas de perrillo. «¿Y yo soy don nadie?». «A mí no me tose ni la mujer del diablo, caracolines», contestó el matón, sacando a lucir su daga. Y entre los 3 camaradas armóse la tremenda.
y el carbunclo, lanzando vivísimos destellos, alumbraba aquel siniestro duelo. No parecía sino que la maldita piedra azuzaba con su fatídico brillo la codicia y la rabia de los combatientes. Al día siguiente, los mitayos de una huerta vecina encontraron el cadáver de uno de los guapos y a los otros dos con el pellejo hecho una criba y pidiendo a gritos confesión. El alférez don Francisco Carrasco, propietario del terreno sobre el que hoy se han edificado las espléndidas casas de Chorrillos, hizo en 1663 donación de esas tierras a varias familias indígenas de Huacho y Surco que vivían consagradas a la pesca. ¿Quién habría dicho al alférez Carrasco que la miserable pesquería que él fundó habría, antes de 2 siglos, de convertirse en la más opulenta villa del Perú? Era fama que anualmente, en la noche del Viernes Santo, los viajeros que pasaban por el camino de Chorrillos veían brillar sobre la Huaca Juliana el carbunclo del diablo. Parece que el silbido de la locomotora ha bastado después para espantar al maligno. Número 2. La procesión de ánimas de San Agustín. No hay limeño que en su infancia no haya oído hablar de la procesión de ánimas de San Agustín. Recuerdo que antes que tuviésemos alumbrado de gas, no había hija de Eva que se aventurase a pasar, dada la medianoche, por esa plazuela, sin persignarse previamente, temerosa de un encuentro con las ciudadanas del purgatorio. Ni Calancha ni su continuador, el padre Torres, hablan en la crónica agustina de esta procesión, y eso que refieren cosas todavía más estupendas. Sin embargo, en el suelo de Arequipa, convertido en cielo, se relata del alcalde ordinario don Juan de Cárdenas algo muy parecido a lo que voy a contar. A falta pues de fuente más auténtica, ahí va la tradición, tal como me la contó una vieja muy entendida en historias de duendes y almas en pena. Parte 1. Alcalde del crimen por los años de 1640 era don Alfonso Arias de Segura, hijo de los reinos de España, y hombre que se había conquistado en el ejercicio de su cargo la reputación de severo hasta rayar en la crueldad. Reo que caía bajo su férula no libraba sino con sentencia de horca, que, como ven ustedes, no era mal librar. Con él no había circunstancias atenuantes ni influencias de faldas o bragas, y en esta su intransigencia y en el terror que llegó a inspirar fincaba el señor alcalde su vanidad. Habitaba su señoría en la casa fronteriza de la iglesia de San Agustín, y hallábase una noche, a hora de las 9, leyendo un proceso, cuando oyó voces que clamaban socorro. Cogió don Alfonso sombrero, capa y espada, y seguido de 2 alguaciles, echóse a la calle, donde encontró agonizante a un joven de aristocrática familia, muy conocido por lo pendenciero de su genio y por el escándalo de sus aventuras galantes. Junto al moribundo estaba un pobre diablo que vestía hábito de lego agustino, con un puñal ensangrentado en la mano. Era este un indiecillo de raquítica figura, capaz por lo feo de dar susto a una noche oscura, al que todo Lima conocía por el hermano Cominito. Era el lego generalmente querido por lo servicial y afectuoso de su carácter, así como por su reputación de hombre moral y devoto. Él repartía al pueblo los panecillos de San Nicolás, y por esta causa gozaba de más popularidad que el gobierno. Incapaz, por la mansedumbre de su espíritu, de siquiera matar una rata, regresaba al convento después de cumplir una comisión del padre provincial, cuando acudió en auxilio del herido, y creyendo salvarlo, le quitó el puñal del pecho, acto caritativo con el que apresuró su triste fin. Viéndolo así armado, nuestro alcalde le dijo: «¡Ah, pícaro asesino, date a la justicia!». La intimidación asustó de tal modo al hermano Cominito que, poniendo pies en polvorosa, se entró en la portería del convento.
Siguióle el alcalde, echando ternos, y dióle alcance en el corredor del primer claustro. Alborotáronse los frailes que, encariñados por Cominito, sacaron a lucir un arsenal de argumentos y latines en defensa de su lego y de la inmunidad del asilo claustral. Pero Arias, de Segura, no entendía de algórgoras y Cominito fue a dormir en la cárcel de corte, escoltado por una jauría de alguaciles, gente de buenos puños y de malas entrañas. Al día siguiente principió a formarse causa. Las apariencias condenaban al preso. Se le había encontrado puñal en mano junto al difunto y emprendido la fuga como hacen los delincuentes al presentársele la justicia. Cominito negó, poniendo por testigos a Dios y a sus santos, toda participación en el crimen, pero en aquellos tiempos la justicia disponía de un recurso con cuya aplicación resultaba criminal de cuenta cualquier papamoscas. Después de un cuarto de rueda que le hizo crujir los huesos, se declaró Cominito convicto y confeso de un delito que, como sabemos, no soñó en cometer. La tortura es argumento al que pocos tienen coraje para resistir. Queda, pues, sobreentendido que el terrible alcalde, a quien bastaba con ocupación al verdugo, sentenció a Cominito a ser ahorcado por el pescuezo. Llegó la mañana en que la vindicta pública debía ser satisfecha. Al pueblo se le hizo muy cuesta arriba creer en la criminalidad del lego, y se formaron corrillos por el portal de botoneros para arbitrar la manera de libertarlo. Los agustinos, por su parte, no se descuidaban, y a la vez que asusaban al pueblo conseguían conquistar al verdugo, no sé si con indulgencias o con relucientes monedas. Ello es que al pie de la horca y entregado ya al ejecutor, éste, en un momento propicio, le dijo al oído: «Ahora es tiempo, hermano, corre, 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 que no hay galgos que te pillen». Cominito, que estaba inteligenciado de que el pueblo lo protegería en su fuga, emprendió la carrera en dirección a las gradas de la catedral para alcanzar la puerta del perdón. El pueblo le abría paso y lo animaba con sus gritos, pero el infeliz había nacido predestinado para morir en la N de Palo. El alcalde Arias de Segura desembocaba a caballo por la esquina de la pescadería, a tiempo que el fugitivo llevaba vencida la mitad del camino. Don Alfonso aplicó espuelas al ánima y, atropellando al pueblo, lanzóse sobre Cominito y lo echó con la zarpa encima. El verdugo murmuró: «Por mí no ha quedado, ese alcalde es un demonio», y cumplió con su ministerio, y Cominito pasó a la tierra de los calvos. Y qué verdad tan grande la que dijo el poeta, que surció estos versos: «La vida es comparable a una ensalada, en que todo se encuentra sin medida, que unas veces resulta desabrida y otras hasta el fastidio avinagrada». Parte 2. La víspera de estos sucesos, un criado del conde de No me acuerdo se había presentado en casa del alcalde Arias de Segura y puso en sus manos una carta de su amo, don Alfonso, a quien asediaban los empeños en favor de Cominito. La guardó sin abrirla en un cajón del escritorio, murmurando: «Esos agustinos no dejan eje por mover para que prevarique y se tuerza la justicia. Mucha gente es la frailería». Despachado ya el lego para el viaje eterno, entró en su casa el alcalde después de las 10 de la noche, y acordándose de la carta, despegó la oblea. El firmante escribía desde su hacienda, a 15 leguas de Lima: «Señor licenciado, cargo de conciencia se me hace no estorbar que tan sesuda y noble persona como es vuestra merced se extravíe por celo y amor a la justicia. El devoto agustino, que en carcelería usted mantiene, es inocente de culpa. Agravios en mi honra me autorizaron para hacer matar a un miserable. Otra conducta habría sido dar publicidad al deshonor y no lavar la mancha. Vuesa merced tome acuerdo en su hidalguía
y sobresea en la causa, dejando en paz al muerto y a los vivos. Nuestro Señor conserve y aumente en su santo servicio la magnífica persona de vuesa merced, a lo que vuesa merced mandare. El conde de no me acuerdo. Conforme avanzaba en la lectura de esta carta, el remordimiento se iba apoderando del espíritu de don Alfonso. Había condenado a un inocente, y por no haber leído en el momento preciso la fatal carta, tenía un crimen en su conciencia. Su orgullo de juez lo había cegado. La cabeza del alcalde era un volcán. Se ahogaba en la tibia atmósfera del dormitorio y necesitaba aire que refrescase su cerebro. Abrió una celosía del balcón y recostóse en él de codos, con la frente entre las manos. Sonó la medianoche y don Alfonso dirigió una mirada hacia la iglesia fronteriza. Lo que vio le heló la sangre en sus venas y quedóse como figura de paramento. El templo estaba abierto y de él salía una larga procesión de frailes con cirios encendidos. Don Alfonso quiso huir, pero una fuerza misteriosa lo mantuvo como clavado en el sitio. Entretanto, la procesión adelantaba por la plazuela salmodiando el fúnebre miserere y se detenía bajo el balcón. Entonces, Arias de Segura pudo, al resplandor fatídico de las luces, contemplar en vez de rostros descarnadas calaveras, y que los cirios eran canillas de difuntos, y de pronto cesaron las voces, y uno de aquellos extraños seres, dirigiéndose al alcalde, le dijo: «¡Ay de ti, mal juez! Por tu soberbia has sido injusto, y por tu soberbia has sido feroz, oh nuestro hermano, que gime en el purgatorio porque tú lo hiciste dudar de la justicia de Dios. ¡Ay de ti, mal juez!». Y continuó su camino en la procesión alrededor de la plazuela hasta perderse en las naves del templo. Parte 3. ¿Sería esto una alucinación del cerebro de don Alfonso? Lo juicioso es dejar sin respuesta la pregunta, y que cada cual crea lo que su espíritu le dicte. Por la mañana, un criado encontró a don Alfonso privado de sentido en el frío piso del balcón. Al volver en sí, refirió a los deudos y amigos que lo cuidaban la escena de la procesión, y el relato se hizo público en la ciudad. Pocos días más tarde, don Alfonso Arias de Segura hizo dimisión de la vara y tomó el hábito de novicio en la Compañía de Jesús, donde es fama que murió devotamente. Hubo más. 2 viejas declararon con juramento que desde la calle de San Sebastián habían visto las luces de los cirios, y ante tan autorizado testimonio no quedó en Lima prójimo que no creyera a puño cerrado en la procesión de ánimas de San Agustín. Y a propósito de procesión de ánimas, es tradicional entre los vecinos del barrio de San Francisco que los lunes salía también una de la capilla de la Soledad, y que habiéndose asomado a verla cierta vieja grandísima pecadora, sucedióla que al pasar por su puerta, cada fraile encapuchado apagaba el cirio que en la mano traía, diciéndole: «Hermana, guárdeme esta velita hasta mañana». La curiosa vieja se encontró así depositaria de algunos centenares de cirios, proponiéndose en sus adentros venderlos al día siguiente, sacar subido producto, pues artículo caro era la cera, y mudar de casa antes que los aparecidos vinieran a fastidiarla con reclamaciones. Mas, al levantarse por la mañana, encontróse con que cada cirio se había convertido en una canilla y que la vivienda era un campo santo u osario. Arrepentida la vieja de sus culpas, consultóse con un sacerdote que gozaba fama de santidad, y éste le aconsejó que escondiese bajo el manto un niño recién nacido y que lo pellizcase hasta obligarlo a llorar cuando se presentara la procesión. Hízolo así la ya penitente vieja, y gracias al ardid no se la llevaron las ánimas benditas por no cargar también con el mamón, volviendo las canillas a convertirse en cirios que iba devolviendo a sus dueños.
Francamente, no puede ser más prosaico este siglo XIX en que vivimos. Ya no asoma el diablo por el cerrito de las ramas, ya los duendes no tiran piedras ni toman casas por asalto. Ya no hay milagros ni apariciones de santos, y ni las ánimas del purgatorio se acuerdan de favorecernos siquiera con una procesioncita vergonzante. Y ni las ánimas del purgatorio se acuerdan de favorecernos siquiera con una procesioncita vergonzante. Lo dicho, con tanta prosa y con el descreimiento que nos han traído los masones, esta Lima está como para correr de ella. Hasta aquí las dos tradiciones, amigos. Les comento que en 1964 se hizo un inventario de todas sus obras, de sus obras completas. En este inventario se encontraron 521 refranes, proverbios, adagios, sentencias y charadas, así como 413 cantares y epigramas diferentes, haciendo notar el gran uso que Palma le dio a recursos poco ortodoxos. En su defensa, Palma ya se había expresado sobre esto, sobre su sentido no académico del lenguaje. Dijo en alguna oportunidad: nunca critico el uso de neologismos porque siempre tuve el diccionario como cartabón estrecho. Si para expresar un pensamiento necesito crear un vocablo, no me ando con chupaderitas ni con escrúpulos. Lo estampo y santas pascuas. Para mí el alma de la lengua está en su sintaxis y no en su vocabulario. Y tengo por acción meritoria y de grande loa la que realizan los que con nuevas voces, siempre que no sean arbitrariamente formadas, contribuyen al enriquecimiento de aquel.